Value Investing FM, episodio 90. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godás Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos ya nuestra mítica sección del consultorio bursátil, donde contestamos a las preguntas que nos enviáis. Y en esta ocasión, como siempre nos suele pasar, tenemos warnings. Dos warnings. El primero, esto es en general para todos los interesados en el CFA, ya sea los que van a hacer el curso que estamos preparando este primer año, que va a impartir Jorge Robles de Due Diligence, que es un podcast que no nos cansamos de recomendar, o para la gente en general, que es que se termine el plazo para apuntarse al CFA con precio reducido este miércoles día 2. O sea, para la gente que lo esté valorando, presentarse en junio de 2020, pues que lo haga ya. Y si alguno de vosotros está interesado en hacer el curso de preparación del CFA que vamos a empezar este año y que va a impartir Jorge, pues que me avise ya y que se apunte ya si quiere aprovechar antes de que suba el precio, que son varios cientos de euros, así que mejor hacerlo cuanto antes. Y lo que dijimos antes, porque alguna persona nos escribió y no cumplía con los requisitos. Es muy importante tener un título de 4 años, un grado, o si no, estar en el último curso también vale. Tener tiempo, hay que dedicar tiempo. Es un examen con un temario bastante extenso, así que hay que dedicar tiempo. Y también tener un buen nivel de inglés, por lo menos para entender. El nivel 1 y el nivel 2 es tipo test, no hay que hablarlo, no hay que saber escucharlo, pero sí entenderlo por escrito. Así que eso en primer lugar, de aviso 1. Y de aviso 2, me habéis preguntado si habrá oferta de Academia de Inversión por este aniversario, este año. Y la respuesta es que sí, será el 13 de octubre por el 7º aniversario. Así que estáis avisados. Y dicho esto, empezamos con el consultorio bursátil por las preguntas generales. La primera es sobre la quedada de Barcelona, que recordamos que será el día 20 de octubre, dentro de 3 semanas. Y la pregunta Pablo Ríos Fernández, que pregunta si se puede ir sin ser experto a la quedada. Adrián, ¿qué le decimos a Pablo? Y a toda la gente que nos está escuchando que puede ser de Barcelona y puede estar interesada. Que por supuesto no hace falta ser experto, es básicamente más como una reunión casi de amigos, por así decirlo, para comentar cualquier tipo de tema. Cualquier persona, por muy iniciado que sea, es bienvenida. Exactamente. Y aprovechamos... Eso mismo te iba a decir. Sí, para agradecerle a Gabriel Colominas de Koala, que nos está ayudando muchísimo con el evento para buscar un local, así que muchísimas gracias. Siguiente, este es interesantísimo, nos están plagiando el nombre. Es peligroso. Sí, es interesante pero peligroso. Es que te lo tomas con mucha alegría, me parece a mí. Sí, es como esas ranas de colores o el pulpillo este de colores que la gente lo coge y dice, mira qué bonito, pero luego es venenoso y se muere. Sí, el pulpo de anillas azules. Sí, exactamente. Que es chunguísimo, es en Australia que la gente flipa, pero que es de los venenos más letales del país o algo así. Sí. Bueno, pues eso es lo que nos ha comentado Freddy Villota, que nos ha preguntado por Investing FM, que se trata, para parecer, han creado un chiringuito financiero, pues eso, que lo han llamado así, Investing FM. Sí, que está en unas islas del Caribe, ¿cuál era? San Vicente...
y no sé qué más. Sí, Sí, una isla de esas del Caribe. sí. O sea que mucho cuidado que no tiene nada que ver con nosotros. Hasta la CNMV se ha quejado. Sí, sí, ha abierto Advertido. un... Bueno, dice, de vez en cuando saca comunicados diciendo, estos son chiringuitos financieros. Y uno de ellos es Investing FM. Así que muchísimo cuidado. Terrible noticia. Y la siguiente es muy interesante. Sí, sobre Se el Brexit. Sí. Gerardo desde Málaga nos dice con respecto al Brexit, si no tenemos carteras, o sea, cartera con acciones inglesas, si pensamos que es buen momento para invertir en ellas. Bueno, son varias preguntas. No sé si vamos una por una mejor. Sí, mejor una por una. ¿Sí? Vale, pues eso. Si no tenemos acciones inglesas, sería buen momento. Sí, tengamos o no tengamos, puede ser buen momento para ampliar, eso sí, no acciones inglesas en general, acciones muy concretas, porque hay que analizar qué empresas pueden tener efectos negativos y cuáles no. La verdad es que yo no sé cómo va a acabar. Yo me centré en buscar empresas que incluso con el Brexit o sin él vayan bien. Pero sí, en general puede ser buen momento, no solo por las caídas de las bolsas, que más o menos están aguantando, sino por la caída de la libra. Hmm. Yo personalmente, en mi opinión, yo estoy esperando a que se decida la jarana. A ver qué pasa. Porque Sí, claro, va a ser muy importante, por ejemplo, ver cómo va a quedar el acuerdo con Europea, Estados Unidos, todos estos temas. Y porque al final yo creo que les van a terminar de zurrar, pase lo que pase. Y ojalá. luego, sí, porque eso va a ser bastante bonito. Sí, hay que tener la lista de la compra preparada, por si acaso. Siguiente. Si... Bueno, esa es la inversa. Si tenemos acciones inglesas, es buen momento para salir. Pues depende también de cada acción. No Es hay lo respuesta mismo. general. Sí. Luego esta es muy graciosa. ¿Cómo afectaría un Brexit duro a Rockcross Energy y a Gin Group? Esta la voy a contestar yo. Y decirte que, bueno, pues si hay un Brexit duro, como se ha venido vaticinando, pues seguramente Reino Unido volverá a la época de las cavernas, donde no hará falta petróleo, por lo que Rockcross vale cero. Y también, como volverán a ir de caza, a sobrevivir de caza y recolección, no necesitarían gimnasios. Entonces también Gin Group vale cero. ¿Qué Buena te parece? respuesta. Es buena, ¿eh? Sí. Pues La eso. siguiente, Hay que analizar de una en una, lo que decimos. No es... El Brexit no hay que tomarlo como algo general. Es posible que caiga todo a la vez. Y eso es lo que hay que aprovechar. Que el mercado no discrimine, que la gente empiece a vender sus ETFs y fondos indexados, cae todo a la vez y hay que coger lo bueno, separar el grano de la paja. y por último, sobre Burford Capital, que dice que el siguiente trimestre pues seguramente sea clave para saber si han mentido o no. Y que en cualquier momento pues veremos subidas o bajadas de la acción. ¿Qué opinamos? Bueno, Barford no presenta resultados trimestrales, presenta semestrales. En el IM no necesita que sean trimestrales. Pero sí, estoy de acuerdo porque además va a cambiar la forma de reporting. Van a hablar también del cash in, cash out en los litigios. Así que sí que va a ser interesante. Estoy de acuerdo. Adrián, ¿estás de acuerdo tú también? Por supuesto. Pues muy bien. Pero bueno, para eso hay que esperar a principios de 2020. A febrero-marzo de 2020. O sea que aún queda un tiempo. Otra del mismo, también de Gerardo, sobre las cotizaciones con retraso. Nos pregunta sobre los diferentes retrasos en las actualizaciones de la cotización de las acciones. ¿Son el mismo retraso para todos los brokers? Hay que tener cuidado con esto, ya que 15 minutos de retraso pueden hacernos cometer un error que podría haberse evitado y los errores son a veces mucho dinero. Adrián, ¿qué opinas? Que esto es bastante carallada en general, en mi opinión. Esto de los retrasos, al final tú una decisión, pues no sé, la meditas de otra manera. Yo dudo que en 15 minutos haya cambiado demasiado todo. Y Pero lo... vamos, Sí. en general además no acabo de entenderlo, porque los precios los puedes ver en internet sin prácticamente retardo y el broker lo metes la orden a mercado y te entra. No sé, tampoco, no sé, no lo veo nada relevante. Bueno,
más que nada, a ver, igual para acciones muy volátiles, el problema es si metes acciones a mercado. Yo a mercado no suelo poner acciones, suelo poner acciones limitadas, por si acaso pasa algo. En plan, pues yo quiero comprar a un precio, sobre todo con ilíquidas, pues siempre hago órdenes limitadas. El problema es que igual te tarda más en entrar, pero normalmente coges mejor precio. Depende. Pero bueno, los 15 minutos o eres trader intradía, que en ese caso vas a perder dinero igual. O sea que no afecta mucho. Yo normalmente eso, pongo una orden limitada. Muchas veces las pongo el día anterior cuando el mercado está cerrado y lo que tarde en entrar. Algunas pues puede tardar días y no pasa nada. Si entra a mi precio bien y si no, pues no pasa nada. Los errores por omisión pues no deben hacer daño. La siguiente, muy bueno, es interesante, es de Fernando de Valencia, que básicamente pues nos pregunta, que dice que está empezando en la inversión, que recibe un correo de ING diciéndole de que al tener acciones en Estados Unidos, que el gobierno retiene un 30%, pero que es posible aplicar una retención más baja enviando el formulario W8BEN. Si sabemos de qué se trata, que nunca había oído de ese. Sí, pues básicamente es eso, es lo que comentas, Fernando. Es un formulario para que no te retengan porque entre España y Estados Unidos hay un convenio para no aplicar o reducir esta retención. Entonces, Sí. pues sirve para eso, así de simple. Sí, de hecho, de Giro te sale súper fácil, te dice que lo hagas y no es nada, en plan, yo creo recordar que era eso, básicamente poner tu nombre, el NIF y nada más, o sea, era una cosa así súper sencilla. Siguiente, esta de Pedro de Sevilla, sobre esta, creo que Paco, tú lo conoces, no sé si lo conoces, el Plan Dinámico 2050. Sí, a ver, es de estos tipos planes de pensiones de ING que dentro de lo que cabe, a ver, son mejor. Es que estaba mirando porque no me acuerdo las comisiones, lo había mirado. Son mejores, obviamente, que los típicos de los bancos españoles, yo que sé, BBVA, Santander, todos esos, la Caixa, que suelen clavar unas comisiones altísimas. Este es mejor, te invierte en diferentes, bueno, renta fija, renta variable en diferentes proporciones, dependiendo de tu edad. Pero bueno, yo prefería hacerlo por mí mismo. O sea, hacerlo por indexados, sabiendo lo que invierto. No todo el mundo tiene los mismos objetivos. No sé. A mí no me convence, pero bueno, dentro de lo que no me convence es mejor que lo que hay en general, lo que tiene el 90% de la población. Esa es mi opinión del Plan Dinámico 2050 de ING. Siguiente, Paco, la haces tú. Venga, es de Alex Fernández, que nos pregunta sobre la filosofía mainstream de inversión. La pregunta es, dentro de la industria de la inversión en sentido amplio, ¿cuál es la filosofía mainstream de inversión? Siempre pensé que sería el análisis técnico, pues es el método que quizás sea más visible. Sin embargo, por volumen y teniendo en cuenta todo tipo de inversiones como institucionales, gestoras, que mueven el mercado, ¿es técnico o fundamental? ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que ni una cosa ni otra. Es la teoría moderna de carteras, que es la que nos enseñan en las universidades. Que el mercado es eficiente, haces unas estadísticas y ahí te sale tu cartera ideal, en base a rentabilidad y riesgo. Ganó Harry Markowitz el Premio Nobel de Economía con esta teoría. Y bueno, lo mejor es lo que hizo Markowitz. La respuesta. Su respuesta. Que es legendaria en el mundo de la inversión. Que él tiene, teorías matemáticas avanzadas para elegir y optimizar qué porcentaje de acciones, qué porcentaje de bonos, qué porcentaje de oro de diferentes países. Le preguntaron a Harry Markowitz, el que ideó esta teoría, qué tenía en su cartera. Su respuesta, 50% acciones, 50% bonos. Fin. Ya está, claro, todo el mundo se quedó flipando. ¿Por qué? Porque el tío era matemático, entonces eso,
hizo ecuaciones y un montón de tal, pero para él mismo, pues, ya sabéis, ¿cómo era? En casa del Caso, herrero, cuchillo de palo. exacto. Es maravilloso este mundillo, ¿eh? Los Sí, premios Nobel de Economía es que es casi tan cutre como el Nobel de la Paz. sí, la escuela de Chicago lo que hicieron ahí fue meter a físicos, matemáticos, a ver, gente brillante en sus campos, pero que, digamos, volviendo a estos símiles, para, Para todo, si tienes un martillo, claro, todos son clavos. exactamente, pues ellos tenían matemáticas, las dominaban mejor que nadie. El problema es que la economía no es matematiza... Joder, ¿cómo estoy? Matemizable. Sí, exactamente. No todos son números, hay muchos factores que comentamos, por ejemplo, el último análisis sobre cómo valorar una empresa. ¿Cómo valoras el equipo gestor? La calidad del equipo gestor, la fidelidad de los clientes, cómo valoras la calidad de una marca. Pues eso no lo puedes hacer con números. Para eso necesitas la perspicacia, pues, de una persona, a día de hoy por lo menos. Entonces, bueno, ni el que creó esta filosofía mainstream, que ya que nos preguntas, bueno, nos estamos extendiendo un poco sobre esta filosofía, ni esa persona la utiliza. Así que esa es, y bueno, en general, además es muy simple, porque tú metes datos en un ordenador, le das a Enter y ya te sale la cartera. Y muchos bancos la utilizan, le dan a Enter, le sale la cartera y cobran por eso un 2% de comisión de gestión. O ni eso, a veces simplemente compran en fondos o sea, compran las acciones de un índice y ya está, y cobran más comisión por ello. Sí, exactamente. La siguiente pregunta de Jesús, muy muy interesante, sobre invertir en oro y sobre una especie de cartera permanente que tiene pensada. Sí, bueno, es la de Harry Browne, Hmm. que es 25% renta variable, 25 renta fija, 25 dinero y 25 oro. Que bueno, a él le gusta y es su referencia, pero la pregunta es, ¿cómo invertir en oro? Hmm. Fondos, ETF, acciones de alguna minera o alguna empresa relacionada con el mercado del oro. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué consejo le darías a Jesús? O por lo menos, ¿qué haces tú? Hmm. Pues mira, para invertir en oro, yo siempre lo digo, ¿quieres oro? Pues compra algo de oro o un ETF físico. Siempre lo que hay. Los hay muy buenos, el ETF, creo que era SPDR Gold Trust. Están los ETFs de Sprott también, también tienen de plata, paladio físico. O sea, el dinero de estar respaldado por físico en baúles. Y ya está. En plan, si quieres eso de oro, compra el oro y no te compliques. Si tienes los conocimientos, pues puedes intentar meterte en algunas, como hago yo, en mineras. Bueno, si tienes algo más de conocimiento de equities, de acciones, pues te invito a que investigues sobre las empresas de royalties. Empresas de royalties mineras de oro, como son Samstor o Franco Nevada. Y si luego tienes ya muchas ganas, estás zumbado como yo, tienes mucho tiempo libre como yo, pues puedes ponerte a buscar cosas raras en Burkina Faso. Por cierto, Pero sí, nada, que hablando de la oferta que comentamos antes de la formación avanzada de Academia de Inversión, que incluye un curso de invertir en oro, hecho por un tal Adrián Godás, y un curso de invertir en royalties también, también por correcto. Adrián Godás. Sí, sí, muy buen tío me han dicho, ¿eh? Sí, sí, eso dicen. Luego Sí, ya veremos si es verdad. nada, será un fantasma también. Y pues sí, recomiendo esos tres niveles. Oro, royalties o mineras, ya más drogadura. Pero si no, pero tener algo de oro a mí me parece muy inteligente. De hecho, vi el otro día, no sé si te suena, Movement Capital, están en Twitter. Es Pues un no me fondo, suena. es rollo así quant, muchas estadísticas históricas y tal. Y sacaron el dato de que si durante periodos de recesión o momentos de crisis, los 70, 2008, ¿no? Creo que eran como 10 crisis entre 1 o 3 años más o menos de periodo, replicaban con una especie de cartera con un 5% de oro físico, ¿no? Un ETF oro. Y el resto un índice, en plan SP500 más ese 5% de oro, y demostraba que en casi todas las crisis esa cartera era mejor. O sea, le sacaba siempre algún punto extra.
En plan de cómo en una situación... Básicamente lo que viene a decir eso, que es una situación jodida, de crisis o tal, pues que tener algo de oro siempre viene bien. Y que o no va a hacer nada, va a estar plano, o va a subir. Entonces, que tener... A mí siempre me gusta, tener un poco de oro. Y le veo todo el sentido. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Güento, una pregunta muy interesante, que es sobre cambiar de opinión. Y comenta que, bueno, que es un seguidor del programa y que se pregunta que si tanta convicción sobre Barford Capital teníamos, que por qué vendimos la posición tan rápido, porque dice que puede entender que la gente que copia la posición, pero se supone que la hemos estudiado en profundidad y la primera tesis corta ha salido todo el mundo corriendo. Ha habido muchos oportunistas que han salido diciendo lo sabía y haciendo leña del árbol caído, y ahora resulta que lo sabían. Si usted es un inversor y tiene pánico al vender una acción sobre el rumor, un corto que está apuntando ellos. ¿No es similar a admitir que sospechabas que la compañía podría ser un fraude y de todos modos la compraste? Es una pregunta muy interesante porque no es el primer, no corto, pero report bajista, digamos, ya hubo varios. El de Canaccord, de hecho, lo comentamos aquí en el programa. Y cuando sale un informe de este tipo, lo que hay que hacer es analizar si tiene sentido. Porque en la inversión tienes que equilibrar, por un lado, esa convicción de decir, yo creo que tengo la razón en esto, pero también la humildad o la adaptabilidad de si las cosas cambian y hay datos nuevos que tú no sabías, pues estar dispuesto a cambiar la opinión. Y eso va en contra de tu ego. O sea, es complicado. Necesitas ese equilibrio. En el caso de Barford, lo que pasó es que hicieron un informe y daba datos concretos que tenían por lo menos credibilidad. Sí. Y por lo menos te hacían pensar que podían ser ciertos. Entonces, si tienes datos nuevos sobre algo que ya sabes o que ya has analizado, tienes que sacar nuevas conclusiones. Barford ya sabíamos que era un negocio opaco, igual que un banco, igual que una aseguradora. Partes de analizar al equipo gestor. En principio daba confianza. Y por otro lado, bueno, el auditor también, que te expliquen las prácticas, que te expliquen la contabilidad. Todo parecía tener sentido, pero aparecían unos chanchullos, sobre todo el punto 1, ¿no? Claro, que era el de Napo. El de Napo, que estaba metido Woodford y estaba metido, bueno, era lo que decían ellos, Invesco. Una movida, pero espectacular, O sea, pero tan chunga que dices, esto es falso y vendes. O sea, digo, esto es verdadero y vendes. Claro, el problema es que Barford con los casos no puede dar detalles. O sea, son casos privados. Hay algunos que ya son mediáticos, que es, por ejemplo, el de Petersen, que en ese caso sí, pero en general no puede dar detalles. Entonces, sacan ese report diciendo que se conjuraron Woodford con Invesco y con Barford porque están Woodford y Burford, que bueno, podemos llamarlo Burford o Barford, que se conjuraron para manipular la cartera con el caso de Napo. Recomiendo leerlo porque es un rollo patatero. Y tú dices, hostia, esto puede ser cierto. Como lo sea, pues es que pierdes la confianza totalmente en un negocio que es fiduciario, que es tener fe en los gestores. Entonces, me parecía tan grave que además, si fuera falso, entraría en la ilegalidad. O sea, aquí en España, si lo haces así y es falso, si dices lo que dijo y es falso, estarías en la cárcel. ¿Qué problema hay con los cortos? Que en Estados Unidos están protegidos con la libertad de prensa. Entonces, allí pueden decir cosas que pueden ser medias verdades, incluso falsedades, y no pasarles nada. Ellos consiguieron su objetivo, que cayera por el pánico. Y otro problema que tiene Barford es que es una empresa que depende de su credibilidad ante el mercado y ante sus clientes. Porque estaba una parte del negocio que era reinvertir el capital propio, que era un buen negocio, pero para mí lo que era lo mejor de Barford era
estar captando capital de terceros. El deal del fondo soberano me parecía un cambio en la empresa que podría pues, generar muchísimo valor para los accionistas a largo plazo. ¿Qué sucede? Que si tú eres un accionista de un fondo soberano, un institucional, y ves lo que está pasando en Barford, que puede que no te lo creas, pero por lo menos que lo tengas en duda, pues quizás te lo pienses 2 veces antes de dejarle tu dinero a Barford. Y eso hace que, aunque sea mentira lo que digas, lo que digan en el report, va a dañar muchísimo la empresa igualmente. Y esto es lo que está pasando a Barford. A día de hoy, bueno, ya lo comentamos antes en la otra pregunta, yo creo que se aclarará bastante a principios de 2020, cuando saquen los resultados, que ahí será cuando hagamos nuestro programa especial sobre Barford, para tener una visión completa. Ahí es donde se aclarará todo, pero mientras tanto el negocio va a estar muy perjudicado, porque captar capital a día de hoy yo lo veo muy complicado. No porque sea falso o esté demostrado que sea falso, sino porque solo si hay dudas haces que el mercado no confíe en ella, y como tienes muchas alternativas puedes elegir otras. Por ejemplo, yo voy a Estados Unidos y hago un informe short del Banco Sabadell y empiezo a dar datos inventados y digo que puede estar en peligro de insolvencia, dando detalles de cosas inventadas, diciendo medias verdades, diciendo que le dejó dinero a hijo de tal político, que seguramente que hay políticos que le dejan dinero. Bueno, empiezas a dar detalles, algunos ciertos, que se puedan comprobar, que sean escandalosos, que en la banca pues habrá muchísimos datos escandalosos que se puedan sacar de algún lado, y luego mentiras y medias verdades. Quizás en general sea una exageración absoluta, pero si tú eres un ahorrador, ves el informe, le das cierta relevancia que salga en los medios, ¿la gente qué hará? Pues sacar su dinero del Banco Sabadell. Y Banco Sabadell pues lo iba a pasar mal, iba a sufrir el negocio, aunque lo que dijera yo fuera completamente falso. Y es una consecuencia de lo que está pasando en Barford. Yo a día de hoy no tengo acciones, voy a esperar a que pasen los resultados, y si vuelvo a recobrar esa confianza, ahora lo que tengo son dudas, no tendré problema en volver a comprar. Pero bueno, a día de hoy lo que tengo son dudas, por lo menos unos cuantos meses de dudas me quedan. Y sobre todo, importante, la pregunta de Wento. Sobre convicción y vender, pues tienes que estar dispuesto a eso, a si cambia algo que sea uno de los pilares de tu tesis, porque no solo hay que tener, cuando nos preguntasteis, ¿cuál es vuestro valor objetivo de Barford? Nosotros dijimos que no lo decimos. Primero, porque cada uno tiene que hacer su propio análisis, y el número es lo de menos. Lo importante es lo que sustenta ese número. Entonces, si tú tienes tu tesis y tienes diferentes argumentos, diferentes características de la inversión de la empresa que sustentan ese número, y alguno se cae, pues tu tesis ya no vale. Entonces tienes que tomar decisiones, ajustarla, vender, lo que sea. Y bueno, eso es lo que pasó en Barford. A día de hoy es un error porque asumí la pérdida. No sé si hice bien comprando o el error fue comprar o el error fue vender, pero a día de hoy, pues lo que me quedan, de momento, voy a tener un año de dudas o unos cuantos meses. Adrián, añade algo. O ya he dicho todo. Ya has dicho todo, yo creo que hay que continuar, porque si no vamos a acabar a las tantas. Tienes razón. Venga. Pues hay El que siguiente, acelerar. sí, el siguiente es muy rápido. Una pregunta de Renzo de la Sota desde Perú, que nos da las gracias y básicamente, en resumen, nos pregunta por libros, para aprender más. Sí, pues Renzo, bueno, saludos a todos los que nos escuchan desde Perú, primero, y recomendamos un programa que tenemos sobre libros. Hay un programa, creo que es de los primeros, así que échale un vistazo. Siguiente, de Ángel alias Mefistófeles, es su alias que tiene en iVoox.
Es una persona que quiere invertir en fondos, para empezar, y nos pregunta, ¿qué fondos value conocéis que tengan buenas perspectivas? A ver, todos van a decir que tienen buenas perspectivas, cada uno que mire el suyo. Y lo importante, ¿en qué se debería fijar Ángel para elegir uno? Dice que, por ejemplo, bajas comisiones y que ha pillado en Amazon el libro Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común de Bogle. Sí, un buen libro, muy interesante. ¿Y qué fijarse? Adrián, ¿qué le dirías a Ángel? Pues conocer al gestor, saber que tenga dinero en el fondo, que tenga un track record bueno, de que ha ganado consistentemente dinero y poco más te diría, que te guste eso, la filosofía, de lo que invierte, lo ha hecho bien y un poco también las comisiones, porque claro, a ver, las comisiones yo soy defensor de que si eres muy muy bueno, puedes cobrar mucho, pero tienes que merecerlas. De la misma manera que Claro. si eres mediocre, joder, pues por lo menos cobra poco. Y sobre todo, tener esa confianza de que si el mercado cae, no vas a quitar el dinero del fondo. Que eso es muy importante, que es cuando se pierde dinero. Lo que pasó con Peter Lynch. Peter Lynch, en 13 años, se hizo un 31% anualizado. O sea, una animalada absoluta. Y muchísima gente perdió dinero. ¿Por qué? Porque cuando estaba subiendo compraba y cuando caía vendía. Y claro, y perdía dinero. O sea, algo absurdo. Así que, muy importante eso, la confianza y no... A ver, lo ideal será que cuando cae meter más dinero, pero si no, por lo menos no quitarlo. Y por cierto, Ángel, muy buen libro El Fausto, ¿eh? Yo lo tengo pendiente. Que de ahí viene lo de Mefistófeles. Siguiente pregunta de Apasil sobre los nuevos brokers low cost. Porque nos dice de qué opinamos sobre ellos. Porque, por ejemplo, Revolut acaba de sacar uno. O que van a salir como 99. Sí, también está el que usan en Reddit, en el de Wall Street Bets. ¿Cómo se llama? Robinhood. Eso, Robinhood, no me salía. Buah, Wall Street Bets. Dios mío, qué maravilla de sitio. Bueno, pues a ver, Manu. Hay que tener cuidado lo que hacen los brokers para que sea barato. Por ejemplo, en el Robinhood lo que hacen es vender a casas de trading, de estos de traders de alta frecuencia, las operaciones que van a hacer la gente, que quiere hacer. Entonces lo que hacen estos traders de alta frecuencia es lo que se llama el front running. Es decir, sabe que hay mucha demanda de algo, entonces lo compran antes, porque tienen la información antes, les llega a ellos antes. Entonces, ¿qué hacen? Compran antes y tú lo compras más caro, se lo compras a ellos más caro. O sea, por ahorrarte lo que cuesta en Interactive Brokers $1, que es lo que cuesta una operación en Estados Unidos, imagínate que quieres comprar $5.000 de Microsoft. Pues para ahorrarte ese dólar, pues igual lo compras $5 o $10 más caro. Al final, pues eso, no compensa. Así que, habiendo Interactive Brokers, no sé si pasa esto con Revolut o 99, habría que mirarlo. Pero, con el servicio que hay Interactive Brokers tan barato y sin este, digamos, problema de que te puedan hacer front running o conflicto de intereses, pues yo me quedaría con Interactive. Pero bueno, cada uno que mire lo que le convence más. Siguiente, también de Ángel, que nos comentó antes la pregunta sobre los fondos. ¿Lo haces tú, Adrián? ¿lo comento yo? Vale. Venga. Básicamente nos pregunta sobre que decimos que hablamos mucho sobre el PER. Y dice, pues, si podemos hablar un poco de su utilidad, si es buena idea hablar de, bueno, generalmente eso, hablar mucho del PER, aplicar el PER a índices básicos, y si nos parece una buena idea hacer un programa sobre esto. ¿Qué te parece? Yo ya te dije que a mí no me convence la idea. Sí, del PER no, pero un programa de ratios de valoración sí que puede tener sentido. Sí. Hablamos también del EV/EBITDA, Price Sales, EV/EBIT, ¿no? Así EV Free Cash Flow. Así sí. Venga, pues lo apuntamos. Y con esto pasamos a la otra sección. Preguntas sobre empresas y sectores.
Y empezamos con... Este es muy bueno porque es un tío que se dice que es anónimo desde el gimnasio. Sí. Me transmite buena seguridad. Que nos pregunta pues, que han salido resultados de Pelazo. La gente no entiende por qué la llama Pelatro, cuando es Pelazo, de toda la vida. Que dice que bueno, que ha habido un aumento elevadísimo de gastos en administración, que la acción ha caído, de hecho se hostió bastante, ¿no? Menos 25 creo en un Sí, día. sí. ¿Y qué pensamos? Bueno, pues que esto es lo que pasa en Reino Unido. Si defraudas, te meten hostias, pero que se escucha la onda expansiva en Coruña, desde Reino Unido. Y bueno, pues Pelatro. Adrián, tú vendiste, ¿no? Sí. Tú no tienes nada. Yo tengo una posición pequeña y Pelatro, bueno, pues no es, por ejemplo, como Constellation Software, que es una empresa muy segura y que puedes tener una buena rentabilidad a muy largo plazo. Pelatro es más bien, si hace todo bien y le sale bien su plan de expansión, sigue creciendo, nuevos contratos, en ese caso podría valer muchísimo más. Podría ser un multibagger. Pero también puede valer cero. O sea, Mm. por eso yo tengo una posición pequeña. Y también hay que tener en cuenta que es una acción que por el medio, aunque sea un multibagger, va a dar unos bandazos como este. O sea, va a haber por el medio seguramente varias caídas del 50%. Entonces, hay que seguirla, obviamente, y aguantar. Y saber eso, que puede valer cero. O sea, invirtiendo, sabiendo lo que inviertes. La siguiente, de Anónimo, sobre Humanis. No, bueno, no es anónimo, es verdad. Que anónimo? ¿Cómo que anónimo? Sí, Perdón, sí, estaba aquí mal puesto. sí. Se trata de Francisco de Finisterre. Muy bonita toda esa zona. Mm. Nos dice que no sé si en vuestra cartera tenéis la acción, pero me interesa vuestra opinión, que es Humanis. ¿Qué pensamos de Humanis? Pues a mí me parece, a ver, todo el sector este en Francia, pues ha caído, pero una animalada. O sea, 50, 60, 70%. Por el problema de los costes, sobre todo de los salarios en el sector IT en Francia. Sí, se llama mercado laboral francés. Sí. Y bueno, si consigues recuperar los márgenes y consigues ir creciendo, aunque sea a single digit, a, pues yo que sé, al 5, 6% los próximos años, que bueno, por lo menos el sector tiene vientos de cola, si recupera un poco los márgenes, pues vale muchísimo más. Otra cosa es que lo consiga. Yo no tengo acciones, Adrián, tú tienes. Yo siempre lo he contado, que fue el mayor pelotazo hasta ahora que llevo. Básicamente porque fui de los que compró rápidamente Humanis después del vídeo de este Baranz. Lo compré a 28 y vendí, ajustado por split, a 150. O sea, compré abajo, vendí arriba. Maravilloso salió. Y Bueno, desde que... compraste o que hoy sería 2,8. Sí, supongo, más o menos. Porque fue un split creo que 10-1, ¿no? Sí, sí, 10. Sí, sí. O sea, compraste eso a A 2,8 y 2,8. vendiste a 15. Sí, más o menos así. Y nada, fue un bombazo. Y desde entonces pues la dejé de seguir, la verdad. Vendí, ya dije, yo creo que hasta aquí. Y pasé de ella. Pues eso, esa es nuestra opinión de Humanis. La siguiente, de Jonathan Simón, es para ti, Adrián. ¿Cómo ves i3 Energy? Y 3 Energy, pues es una de estas pequeñas petroleras que hay en el Mar del Norte. Que no sé, no la sigo, pero vi que era una petrolera que seguía gente, que se comió una leche de cuidado, en plan, en un par de días se hizo un menos 57 o algo así. De hecho, ahora solo vale creo que 20 millones. Y se rumoreaba de que podía ser uno de los próximos targets de la Rosa. Nuestra querida Rocruz, que podía ser uno de los targets que comprara. Y la verdad, más allá de eso, no he mirado demasiado los activos. Sé que son activos en development, o sea que hay que poner el CAPEX sin montar. Y que pues son bastante... Tienen pinta de potentillos. De hecho, Dios mío, estoy aquí viendo que la fase 2 de un proyecto son 1 billón de Buf. NPV. O sea que... hostia. No, en serio, estoy mirando aquí la presentación mía, pues esto va a ser gordo, ¿eh? A ver si... si es interesante, pues Austin aparecerá por ahí. Estoy seguro. In Ah, Austin We Trust.
Es que está al lado de Blake and Ross. O sea, el activo de la Rosa. Mm. O sea, uno de los principales que tenía es este, Blake and Ross. Estoy mirando, están al lado. O sea, pero cuando digo al lado es el que al lado. Bueno, parece que la vas a querer mirar con calma y con más cariño. A ver, es que es de estas míticas que yo creo que por sí solas no van a ningún lado. Pero claro, que tiene todo el sentido que alguien las compre. Hmm. Entonces, uff. Pues va a ser bonito. Ojalá, a ver, espero que Austin la mire con cariño. Yo no la voy a mirar con cariño, él sí. Bueno, la siguiente pregunta es sobre las posiciones de Eloy. Eloy que estuvo aquí hablando de Freddy y Fanny. 3 horas. Sí, exactamente, nuestro programa más largo. ¿Cómo van las posiciones de Eloy? La pregunta va enfocada sobre todo por el tema Fanny Mae. ¿Alguna novedad? Buf, Pues, ¿alguna novedad? a ver, Fanny Mae va de puta madre, ha salido un montón de cosas, las comunes se han multiplicado por 4 o algo así. ¿Cómo van las posiciones de Eloy? Pues como un cañón. O sea, no voy a sin preguntarle, no voy a desvelar la rentabilidad que lleva este año, pero solo os voy a decir de que ningún fondo en España no lleva eso. Le mandamos aquí un abrazo a Eloy. Por supuesto, que lo queremos mucho, joder. Sí, Es único. ya le preguntaremos si nos deja revelar su rentabilidad. Sí. Y quiero criticarle aquí en público, porque se lo merece, que es un débil que no da jugado al Europa Universalis 4. No es un hombre de verdad. Lleva Paradox, pero no, ese es un juego que es para adultos, para gran strategy, amigo. Y se rumorea en círculos de hedge funds neoyorquinos que Eloy lleva algo de la rosa, ¿no? No sé Sí, si es cierto o no. se rumorea, me lo ha dicho un gestor americano, que sí, que lo lleva. Bueno, siguiente, que nos liamos. Hmm. Este es muy interesante, sobre las consecuencias de la subida del petróleo en 3 empresas. Pues lo pregunta un anónimo y pregunta: con el follón que hay montado en Arabia Saudí con el tema de los ataques de los drones, se espera una subida de precios del petróleo. Si ocurriera esa subida, ¿a quién beneficiaría más? ¿A IPCO, a Rock Rose o a TK? Bien, primero, decir que en el resumen del mes trataremos este tema con bastante detalle porque ha sido la mayor noticia del mundo de las commodities este mes, de lejos, En el las tema de Arabia. infranoticias. Sí, hablaremos mucho del tema este, entonces no vamos a hablar de él ahora. ¿Y sobre quién beneficiaría? Pues obviamente el petróleo global subió, entonces tanto IPCO como la Rosa ganan más dinero. ¿A quién beneficiaría más? Pues como tú me decías, por apalancamiento operativo ganaría algo más la Rosa. Y TK, pues el efecto es negativo, si casi se podría decir, porque aunque la gente dice, oh no, es que suben por el riesgo y tal, ahora suben los fletes, en los tanques y tal. Y digo yo, claro, ¿por qué? Porque el coste de los seguros, por ejemplo, en los barcos, se ha disparado por 5. Y los costes de seguridad. Entonces, son barcos. Nada, no puede pasar nada bueno que les afecte. Y también en TK, lo que comentábamos antes. TK Offshore, que esa parte sí que se podría beneficiar muchísimo de la subida del petróleo, se la llevó Brookfield. Sí. Así que, Brookfield siempre gana. sí, Brookfield siempre gana. Siempre gana. Es que es una ley inmutable del universo. Tal cual. Siguiente. Otro anónimo. La pregunta Habla de... es... Sí, preguntas tú. Venga. Sobre la reciente quiebra del tour operador Thomas Cook. Otra noticia muy interesante para comentar este mes. Sí. Y dice que se ha hecho plantear estudiar el sector, no tanto de la aerolínea, sino de tour operadoras. Me preguntaba si vosotros habéis estudiado el sector y si tenéis alguna opinión o pincelada que comentar acerca de él. Yo te lo resumo muy fácil. Ese sector no entiendo cómo existe todavía. O sea, no sé qué quiere ¿Tú decir. crees? O sea, yo no lo entiendo. Quiero decir, con todo el desarrollo online, solo le veo sentido por tema de organización de inserso, grupos así y gente mayor. O sea, si no es que no le veo sentido, en serio. No, pero bueno, hay algunas integradas. O sea, tú dices Sí. agencias de viaje. ¿O qué? Es que tour operadoras es... No, es que tour operadoras va más allá de las agencias de viaje. O sea, tú puedes tener una tour operadora online y luego tener
Por ejemplo, TUI Group es una turoperadora y tiene los barcos, ¿cómo se llama? Los Los cruceros. cruceros. Sí, Uf, aún así, no. Thomas Cook también tenía la aerolínea. claro. Y no, yo no lo veo, o sea, son cosas que... Pero bueno, yo creo que mejor un crucero que una aerolínea. Bueno, no sé. Lo No, importante, idea, ¿eh? parece que no hay consenso, pero creo que hay consenso en una cosa. Son negocios ultracíclicos y si lo quieres valorar, primero, cuidado con eso y ten en cuenta que hay que normalizar los resultados. Tienes que saber valorar empresas cíclicas. O sea, no te fíes del PER, ya que hablamos del PER, no te fíes del PER que hay ahora porque igual si se da la vuelta a todo, ese PER se multiplica. Así que cuidado con eso. Eso estamos de acuerdo, ¿no, Adrián? Correcto. Son empresas con muchísimo apalancamiento operativo, costes fijos muy altos y cuando las cosas van bien suelen ir muy bien, pero cuando van mal suelen ir muy mal. Siguiente, sobre Kadokawa Corporation. La pregunta Renzo de la Sota, desde Perú, que ya preguntó otra cosa en las preguntas generales, y es una empresa del sector de videojuegos. Creo que también tenía algo de media, ¿no, Adrián? Bueno, ¿qué Sí, opinas? tenía así rollo película, no sé si montaba manga o alguna una cosa de estas. Es todo muy japo. Sí, Estuve mirando y no conozco nada, o sea, literalmente nada. Creo que eso es la típica que saca cosas solo rollo para Japón, o si saca a Occidente es sin traducir y sin nada. Entonces, de verdad, no conocía nada. vale, entonces nada. Siguiente, también de Renzo, desde Perú, y pregunta sobre libros para aprender a analizar y valorar empresas. Nos dice si podemos recomendar algún libro con Pero es estrategias básicas. Paco, es la misma pregunta de antes, ¿eh? Hostia, pues ya está, es Se verdad. nos ha, se nos ha colado. Sí, pues ya está. Siguiente. Perdón por esta cosa rara. Sobre Nippon Carbon. Adrián, ¿qué Sí, opinas? ¿La conoces? ¿A qué se pues dedica? ¿Es de que carbón o es de otra me, cosa? me emocioné, porque claro, yo vi, oh, carbón en Japón, qué raro. Claro, lo miré y claro, no era carbón de verdad, era carbono, rollo de este de fibra de carbono, vi cosas de baterías, electrodos, grafito, no sé qué movidas de estas, así todo muy... Ya, de hecho, yo cuando vi lo de eco-friendly, ya dije, esto no puede ser carbón. Claro, Pero carbón no es claro, en carbón en inglés, inglés, es coal. por eso, ya terrible, Hmm. terrible noticia. Entonces, pues no tengo ni puñetería de eso. Venga, pues la siguiente, de FX Chart, que nos sigue desde hace poco, pero que se ha convertido en un fiel seguidor. Y bueno, comentamos los riesgos de Rock Rose. Y pregunta FX que qué ocurriría si recompran todas las acciones. Que hay gente que se puso nerviosa con esto. Te pagaría el precio que está cotizando en ese momento, que recibes y bueno, eso. ¿Qué sucede en estos casos? Pues muy buena pregunta. A saber, es que Ah, y depende de otra cómo lo pregunta, hicieron. segunda parte también. Que si de verdad existen empresas que están cotizando a precio por debajo de su caja, ¿por qué no hacen una recompra masiva de acciones pensando que la cotización va a subir en el futuro? Ya También lo han muy hecho, buena pregunta. porque ya lo han hecho. Hicieron una tender offer en noviembre del 20%. Compraron todo. Y ahora pues no pueden más. Porque Austin tiene el límite de no puede tener más de 30% de las acciones. Sí, Pero ya lo pero hizo. O sea, es que y aún así, recuerdo que era increíble porque recompró el 20% de las acciones y la acción no se movía. O sea, seguía el mismo precio. Terrible. Y lo de si hace el management buyout, pues es que depende de cómo lo haga. Es que yo de verdad, menos mal que estuvieron comprando y a mí me dijeron que no podrían hacerla. Pero si no, de verdad es un miedo que yo tengo de verdad, que nos la roben. hmm, O que venga algún private equity y compre la otra mitad. hmm. La siguiente, también de FX Chart, o las siguientes, nos pregunta opinión sobre Arista y sobre Aircross. Que yo no tengo opinión de ninguna de las dos. Hmm. A ver, Aircross, yo no tengo ni puñetera idea de ella, nunca la he mirado. Yaritza, ay, qué mítica, qué mítica. ¿Cuánto se podría hablar de ella? Pues mira, esta es otra de las míticas de, ¡guau! Pero ha caído ya mucho, no puede caer más. Y siempre ha caído más. ¿Dónde está el límite? Nadie lo sabe. Yo nunca la he mirado tampoco en profundidad.
Pero, who knows. Siguiente. Esto ya nos lo preguntaron. Es una pregunta de Pedro Es una Barbero. recurrente. Sí, de Xiaomi. Y la respuesta, pues no le he mirado, pero no le veo, porque muchas personas o intentan compararla con Apple. Yo no le veo la marca de Apple. No tiene ese poder de fijación de precios, ni de broma, no tiene ese ecosistema propio. Yo veo una empresa muy commodity, a ver, que lo está haciendo bien, pero es una empresa que va a tener siempre márgenes bajos y me cuesta saber cómo estará de aquí a 5 años. Si le irá bien, le irá mal, si tendrá márgenes de ese 5% que buscan o perderá dinero, porque es un sector ultra competitivo. Así que, ni idea. Adrián. Lo mismo, nada que añadir. Siguiente, de Mauro Agustín Ojeda Fontecilla, que nos pregunta qué sucede con las acciones de dos empresas que se fusionan. Por ejemplo, en Latinoamérica se fusionó LAN Airlines y TAM Airlines. Y entonces surgió LATAM Airlines. Y nos saluda desde Santiago de Chile. Pues un saludo, un abrazo a todos los chilenos que nos escuchan. ¿Y qué sucede? Pues depende. Las empresas que se fusionan pues tienen que llegar a un acuerdo de canje, o depende si una compra a otra. Si una, digamos, compra a otra, pues le dan dinero. Y si no, pues si hay una fusión creando esta nueva compañía de LAN y TAM, creando LATAM Airlines, pues hay una ecuación de canje y entonces, dependiendo de esa ecuación, los accionistas de las anteriores se llevan un número de acciones de la nueva aerolínea. Nueva aerolínea, nueva empresa o lo que sea. Siguiente pregunta, Adrián, te dejo responderla a ti. Esta es muy buena. De Alex 1983 Alex, que nos la puso en Twitter, sobre que el accionariado se niega, bueno, básicamente en Ryanair se han sacado la propuesta, O'Leary, de darse un bonus de 100 millones si consigue doblar el precio de, bueno, no, el EPS, básicamente, los beneficios por acción. Y nos pregunta, pues, ¿qué opinamos? Y mi opinión, uno, si lees la biografía de O'Leary verás que esto ya lo ha hecho antes. De hecho, el acuerdo inicial cuando él entró en Ryanair era que él se iba a llevar el 25% de todos los beneficios de la empresa, porque era una empresa quebrada. Entonces se esperaba que ganara eso, que consiguiera simplemente a cero, ya estaba bien. ¿Qué pasó? Que la cogió O'Leary, y es un genio, y la convirtió en la mayor aerolínea de Europa. Y literalmente solo con lo que ganó durante ese tiempo, cobrando el 25%, ya se convirtió en uno de los hombres más ricos de Irlanda. Cuando la sacaron a bolsa, se acabó el deal, obviamente, porque no podían sacar eso así. Y luego en algún momento más, que también las pasó mal, también recuerdo que, o sea, Ryanair, recuerdo que también se dio algún bonus así en plan de incentivo. Y a ver, a alguno le puede parecer mucho 100 millones. Si consigue duplicar el EPS, estamos hablando de que sería, en beneficios, sería 1 billón extra de beneficios. Y si consigue 1 billón más de beneficios, la acción, yo creo que más que duplicaría. Además de que ha estado recomprando acciones. Entonces, pues claro, estamos hablando de que más que duplica la acción o triplica, o habrá re-rate. Entonces, pues oye, porque le dan 100 millones, pues te lo mereces, hombre. Sí. Además no se le puede acusar de nada, tiene como el 70% del patrimonio en acciones de Ryanair. Se lo merece. Si lo consigue y le da la vuelta como joya final antes de retirarse, me parece genial. Yo como accionista, también. Si lo consigue, para mí se lo merece. En general, no me gustan este tipo de bonus, pero en este caso, a una empresa de este tamaño, si lo consigue yo, pues no me voy a quejar. Siguiente, nos pregunta sobre Pernod Ettori, nos pregunta sobre Pernod Ricard, que es uno de los líderes mundiales de bebidas alcohólicas. Pues yo, la verdad es que no lo he mirado, pero el sector en general no está barato. Todas estas empresas más o menos seguras, pues es complicado encontrar cosas baratas. No sé si estará barato o no. Adrián, no sé si la has mirado tú. No, sé que es una de estas bebidas francesas, si no me equivoco.
y que tenía así, creo que mucho champán o bebidas de estas así más, bastante premium, pero no recuerdo bien, ¿eh? Y que tenía, pues parecía buena. Y ya está, pero no sé ni el precio ni nada, fue hace bastante cuando la miré. Creo que la tenía Z hace tiempo. No sé si la Sí, sigue teniendo. ay, no me suena de nada. A mí me suena que sí. Una posición así pequeña del 1 o 2%. Me suena. No, pues no sé. Y ha llegado el momento. La última pregunta. Sí. Sobre Audax Renovables, que es de Jorge. La pregunta es, ¿conocéis y qué opináis de Audax Renovables? Ha tenido subidas muy fuertes seguidas de bajadas igual de fuertes. A mí me pilla con pérdidas del 40% ahora mismo, aunque tengo un poquito de miedo metido dentro. Estuve planteando comprar más, pero me da cosa en una compañía donde el fundador posee el 90% de las acciones. ¿Pensáis que si finalmente se constituye el gobierno de España con los socialistas va a volver a pegar un rebote? Y si no se constituye el gobierno ahora en septiembre, ¿seguirá cayendo? Adrián, ¿qué opinas? No conozco la empresa, no tengo ni idea. No sé cómo está la regulación. Seguramente dependa mucho de los gobiernos. Entonces, seguramente haya volatilidad con el tema de las elecciones. Y también, importante, lo que comentas. Muchas veces la gente dice, no sé qué hacer porque estoy perdiendo un 40%. Que esto es lo interesante de esta pregunta. Que estés perdiendo un 40%, a ver, salvo por temas fiscales, que incluso te favorece vender, te tiene que dar igual. O sea, tú tienes algo y si vale más o vale menos, no depende del precio que hayas comprado. Es igual que vendes. Y dices, voy a vender porque estoy ganando un 40%. Pues eso da igual. O sea, no te plantees, bueno, se lo comento a Jorge, pero os lo digo a todos, no importa si estáis comprando, vendiendo, ganando, perdiendo. Es decir, cuando tú tienes que tomar una decisión, da igual el precio al que hayas comprado. Importa el precio al que te la compran y lo que crees que vale. Y en base a eso tienes que tomar tu decisión. Si crees que vale más, pues si estás ahí, pues la mantienes. Bueno, depende del potencial que creas que tenga. Y si no, vendes. Así de claro, vendes o no compras. Pero que hayas comprado un precio por arriba o por abajo no debería afectarte. O ese efecto debería ser despreciable. Que es algo que afecta a todo el mundo. Incluso a profesionales. Hay que tener mucho cuidado con ese anclaje. Ya hablamos del tema anclaje y todo esto en el programa de sesgos cognitivos. Es algo que sufrimos todos, pero me gusta comentarlo. Y esto es todo. Qué bonito. Algo más, bueno, nos quedó una hora, bien. Nos lo hemos pasado bien. Sí. ¿Algo más que añadir, Adrián? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.